¿Crees que la salvación se pierde? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que realmente nos salva? ¿Serán las buenas obras? ¿Será portarnos bien? En este video vamos a explorar estos temas cruciales y hasta controversiales para muchos. Comencemos por la salvación. Primero, ¿cómo es que somos salvos? Comencemos con el versículo que resume el corazón del Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 16. En este pasaje se nos revela el amor inmenso de Dios por la humanidad al entregar a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí radica la esencia de nuestra salvación, la fe en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Jesús mismo afirmó en Juan capítulo 14, versículo 6, que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que ningún ser humano puede llegar al Padre sino a través de Él. No caigamos en la confusión de buscar mediadores humanos o espirituales para llegar a Dios. Otras denominaciones cristianas han tergiversado el mensaje haciendo ver que el camino para la salvación son los ángeles, los apóstoles, María, la madre de Jesús u otras personas a quienes llaman intercesores. El único intercesor que tiene el poder de Dios para hacerlo se llama Jesucristo, nadie más. Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué Cristo nos salvó? Preguntémonos por qué Cristo se humilló y se entregó voluntariamente para que lo crucificaran. ¿Por qué quiso liberarnos? Porque seamos honestos, Él no tenía ninguna obligación de hacerlo. La respuesta es muy sencilla. Porque su amor hacia la humanidad es tan grande que lo hizo para rescatarnos y pagó un precio demasiado alto por ello. Así que la redención o rescate es el acto glorioso mediante el cual Jesucristo, con su crucifixión y posterior resurrección, nos liberó del pecado y restauró nuestra relación con Dios. Como dice Lucas capítulo 19, versículo 10, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Nuestra relación personal con Dios. En pocas palabras, las personas no estaban buscando de Dios. Unos porque sus pecados los alejaban de ser personas espirituales y otros porque le tenían o le tienen miedo a Dios. Así que con su sacrificio Jesús restauró nuestra relación con el Padre. También podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en Cristo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí vemos que ya la ira de Dios solo será para aquel que desprecia a Cristo y se entregue a la maldad. Pero, ¿qué significa despreciar a Cristo? Significa no creer en el mensaje de salvación. Es como si estuvieras en prisión condenado a la pena de muerte, pero llega un Salvador y te libera de esa condena, compra tu libertad y te da la oportunidad de ser libre, pero tú rechazas y desprecias ese regalo inmerecido y lo arrojas a la caneca de la basura. A eso se le llama despreciar a Cristo. Ahora, si la palabra dice que todos hemos pecado y no hay ni un solo justo sobre la faz de la tierra, entonces, ¿cómo podemos ser aceptados a los ojos de Dios? Pues hoy te voy a presentar algo que se llama la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo inmerecido que Dios ha dado a la humanidad. En Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En palabras sencillas, la gracia es el acto de Dios de otorgar salvación, perdón y bendiciones espirituales de forma gratuita. Ser justificados en Cristo significa que Dios nos declara no culpables por nuestros pecados gracias al sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz. ¿No es acaso hermoso lo que hizo nuestro Salvador? Todo esto suena muy bonito, pero la pregunta crucial es, ¿te parece justo? La cita bíblica en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, nos recuerda que somos salvos por la gracia mediante la fe en Cristo. Esta gracia es un don divino, no el resultado de nuestras obras. Es tan simple como creer en el amor de Dios y aceptar a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué complicarnos entonces? La tercera pregunta es, ¿por qué antes de que Cristo llegara, las personas vivían bajo la ley? ¿Qué es la ley? Pues la ley son las normas y mandamientos que Dios dio a través de la Biblia para guiar la vida de las personas y mostrarle lo que es correcto y lo que no lo es. Veamos Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. En términos sencillos, lo que quiere decir es que la ley mosaica la creó Dios para proteger a su pueblo de ellos mismos, porque el corazón del hombre es engañoso y siempre lo inclina a hacer el mal.
A pesar de que las personas se esforzaban por cumplir la ley, siempre fallaban en algo. Y esto provocaba una gran frustración y vivían más pendientes de cumplir la ley que buscar a Dios. Por eso al inicio de la cita bíblica, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 5, Pablo instaba a los nuevos cristianos para que se mantuvieran firmes y no se dejaran llevar por enseñanzas falsas que confunden el camino de la salvación. Pablo les dice que sigan las enseñanzas de los apóstoles, quienes aprendieron directamente de Jesucristo. Y si esto es bíblico, entonces ¿por qué varias denominaciones de cristianismo argumentan que la salvación se pierde? ¿Será que la Biblia se contradice? Es simple, la palabra de Dios nunca se contradice y lo que vemos es que nos está animando a perseverar en la fe. ¿Y qué es perseverar en la fe? La perseverancia en la fe significa confiar siempre en Dios, ser fiel y obediente a sus enseñanzas y mantener una relación cercana con Él a lo largo de nuestra vida. Es seguir a Jesucristo, confiar en su gracia y salvación y obedecer sus mandamientos. ¿Cuál es entonces el verdadero motivo de seguir a Cristo? Muchos creyentes aún creen que se salvan por hacer buenas obras, lo que los hace sentir inseguros y preocupados de perder su salvación en cualquier momento. ¿Pero realmente crees que esto es lo correcto al seguir a Cristo? Por supuesto que no. Seguimos a Cristo porque Él nos amó primero y cuando entendemos y sentimos ese amor incondicional de Dios, queremos también amarlo a Él. Pero para amarlo de verdad debemos conocerlo, saber qué le agrada, qué le aflige y cuáles son sus planes y motivos para amarnos primero. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. Por tanto, te invito a que compartas el amor y la verdad de Cristo con todos los que nos rodean. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta pronto.